Muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy nos toca el tema de herramientas ágiles para el trabajo en equipo. Entonces, vamos a iniciar muy rápido con un video que nos ilustra un poquito lo que a veces nos llega a pasar y que nos va a servir también un poco para abrir la plática el día de hoy. Hey, Paul. Thanks for being here on time. Paul? Hey, Paul, can you hear me? I can't hear you. I can hear you. Can you hear me? Hey, guys. Hey, Tyler. Sorry I'm late. Having a hard time connecting. 1 second. Paul's having a sound issue. I can't hear you. Try adjusting your output settings. Can you hear me? It's the gear icon. Tyler, are you on hotel Wi-Fi? Yeah, why? Never mind, I got it. I just had to change a few settings. Great. Maybe we can get started then. Oh, great. I think your mic is picking up your speakers. My mic? Do you have headphones? You want me to put them on? No, I want you to smell them. No, I want you to put them on. Hey, Beth. Hey everyone, sorry I'm late. I had to download a new version of the platform. You should plan extra time for the updates. There's pretty much one every time. Sounds like someone just joined. Hey guys, it's John. I had to call in. I'm stuck in traffic. Have I missed anything yet? No, it would have been nice for you to join the rest of us, but we'll see you when you get home. All right, while everyone is here, finally, Tyler, do you have that financial report? Well, it's been the last few weeks updating our books, and I got some great news for you. Schedule from this point last year. We had a great Q1. We lost Tyler, I think. Am I frozen? Hey, Trip, I think we lost Tyler. Yeah, I know, we lost Tyler. Hey guys, it sounded like Tyler was cutting out. We know, John. All right, while we wait on Tyler, why don't we go over all of the reports from... Beth, are you with us? Oh yeah. Okay, everyone, I know some of you have to leave soon, but I just wanted to go over a couple of the queries before. Okay, excuse me. My wife's out of town this week. Daddy's, I'm so sorry. Okay, you just spilt grape juice on the carpet. Daddy is in a meeting. Tyler, can you go over the numbers one more time, please? I thought Beth had an adjustment. Hey, Beth. Yeah. Sorry, guys, that's my iTunes. Hey guys, hang on. I'm gonna join in. Hey, what platform are you guys on? Skype? FaceTime? It's in the invite. Oh, never mind. I see it. It's right there in the invite. Okay, now I can see everybody. Let's reschedule and let's just do a regular old conference call, okay? Paul, can you have David send out the 9-digit passcode? I heard you. Yeah, he's been here the whole time. All right, everybody. I'll see you later. Pues muy rápido, es una breve ilustración. La idea más allá de la broma, pues es un poquito que reflexionemos algunas situaciones que probablemente hayamos encontrado y que a veces nos empiezan a generar cierto sentido de desconfort o de preocupación cuando hablamos de trabajar con la gente de forma remota. Sobre todo los que tenemos pues ya algunos años en el medio laboral, pues tenemos mucho la costumbre de trabajar cara a cara y eventualmente esta disrupción que tuvimos que empezar a vivir en los últimos años, de empezar a colaborar de forma remota, pues ha venido a cambiar muchas cuestiones dentro de las organizaciones. El día de hoy lo que quiero es presentarles algunas ideas. Me interesa también mucho pues escuchar también sus propias experiencias y que juntos compartamos la idea de generar precisamente pues un trabajo ágil, un trabajo colaborativo
y evidentemente un trabajo productivo de manera remota. Entonces, les voy a comentar muy rápido. Primero vamos a revisar cuáles son los motivos para promover el trabajo remoto. Después vamos a revisar las 3 principales metodologías ágiles. De esas nos vamos a centrar en 2. Luego vamos a platicar ya específicamente sobre los temas de comunicación, información y colaboración. Y por último tendremos un espacio para dar conclusiones, hacer algunas preguntas y evidentemente pues contestarlas. Les pido por favor durante la sesión si tienen algún comentario pueden escribirlo en el chat y pueden también levantar la mano para que podamos darles también la palabra a través del micrófono. La mayoría de los micrófonos ya están activos, entonces pueden activarlos también directamente desde su pantalla o dejar oprimida la tecla de espacio, los que nos están observando en una computadora, y así también podemos escucharlos. Eso activa el micrófono de manera momentánea. Mientras oprimimos la tecla de espacio, se activa el micrófono. Cuando la soltamos, vuelve a cerrarse el micrófono. Bien. Bueno, pues primero vamos a revisar muy rápido cuáles son los motivos para promover el teletrabajo, como lo define ahora ya la legislación mexicana. En primer lugar, y evidentemente, como estamos viviendo, bueno, pues son todos los riesgos biológicos a los que estamos sometidos, sobre todo pues en una sociedad global donde el libre tránsito de personas y de mercancías y la facilidad para trasladarnos de un lugar a otro, pues genera también brechas en la parte epidemiológica. Por otro lado, bueno, pues también nos comentaba la semana pasada cuando veíamos el tema de los planes de continuidad del negocio, Leonardo, pues el tema de los incendios, digo, sigue siendo un tema que en un momento dado puede generarnos también una situación donde necesitemos trabajar de forma remota. Los temblores, sobre todo aquí en la Ciudad de México, u otro tipo de desastres naturales que puedan darse en otras localidades de la República, ¿no? Fallas en el suministro de electricidad, en los corporativos, o cuestiones que estén relacionadas con protestas sociales, bloqueos, en fin, cualquier situación que no controlemos. Entonces, como existen muchos riesgos, pues esta es una razón para que ya tengamos un protocolo y ya estemos preparados para poder realizar teletrabajo, ¿no? Otra razón muy importante, pues es precisamente el poder tener un mayor equilibrio entre nuestras actividades personales y el trabajo. Evidentemente, el poder trabajar desde casa para muchas personas representa un espacio mayor de tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente el tiempo que ocupábamos para desplazarnos de la casa al trabajo y de regreso, pues nos está generando la oportunidad de poder tener nuevos espacios que podemos llenar con actividades productivas como estudiar una maestría, practicar algún deporte o tener más tiempo también para convivir en familia. Y por último, otro tema muy importante es el ahorro que se genera en ambas partes. Tenemos por un lado los ahorros que se pueden generar en las oficinas al no estar requiriendo tantos espacios físicos, el consumo de luz, consumo de internet, en fin, una serie de gastos que en las oficinas normalmente consideramos como gastos hundidos, pero al tener nosotros la posibilidad de realizar teletrabajo, nos damos cuenta que si esto lo contabilizamos, pues puede ser un ahorro muy importante. Y por otro lado, para las personas, también puede generar un ahorro importante, no solo en tiempo, sino también en gastos de comida fuera de casa, en gastos de transporte e incluso en otro tipo de gastos que a veces tampoco contabilizamos, pero que el simple hecho de salir a la calle
nos empieza a generar otra serie de gastos. Entonces puede generar un ahorro para ambas partes y este tipo de beneficios es lo que muchas personas, muchas empresas están valorando y por eso es importante que lo consideremos. Ahora, ya entrando de lleno a lo que son las metodologías ágiles, las metodologías ágiles se inician, vamos a platicar ahorita en realidad desde los años 50, y esto es precisamente con los tableros Kanban, aunque en realidad es hasta fechas recientes, probablemente los últimos 20 años, en que han tomado mucha mayor relevancia y que se han estructurado de una forma mucho más específica. Las metodologías ágiles sirven mucho para desarrollar proyectos cortos, para desarrollar productos o para realizar actividades donde se puedan revisar entregables en una semana o menos. Donde no es conveniente o donde no es lo más efectivo aplicar metodologías ágiles, por ejemplo, en proyectos que requieren mucho tiempo, en proyectos constructivos, en proyectos muy complejos, donde en realidad lo que se requiere es una metodología mucho más específica y en este caso pues la recomendación sería aplicar el PMBOK del Project Management Institute, que es la metodología más robusta que hay para administración de proyectos. Sin embargo, la mayoría del trabajo que realizamos dentro de nuestras organizaciones puede caer dentro de esta primera categoría, donde tenemos que entregar resultados dentro de un semestre, dentro de un trimestre, o donde tenemos ya algunas actividades que se repiten de manera constante y que podemos convertir en pequeños mini proyectos. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. En cuanto a metodologías ágiles, hay tres principales metodologías ahorita. Una es el Kanban, otra es Scrum y otra XP, que es muy específica para programadores. Todas las metodologías ágiles deben cumplir con el manifiesto ágil. ¿Esto qué significa? Que tengan un desarrollo evolutivo y flexible, que haya autonomía de los equipos y que exista planificación y comunicación. Y esto vamos a platicarlo a lo largo del día de hoy porque efectivamente estos 4 elementos son los que nos ayudan a realizar un trabajo efectivo de manera a distancia. Nos vamos a concentrar el día de hoy en platicar nada más sobre las de Kanban y Scrum, porque son las metodologías ágiles que hemos observado se adaptan mucho mejor a actividades que rebasan la programación de software. Primero vamos a hablar un poco de Kanban. Kanban nace de hecho con el Just-in-Time y la producción esbelta que desarrolla Toyota en los años 50. Kanban significa tarjeta y se habla precisamente de estas tarjetas visuales que los operadores de una planta iban colocando para saber en qué momento se requería volver a surtir una pieza. El Just-in-Time, recordemos, es un sistema pool donde en vez de estar generando stocks, estar generando inventarios, lo que hacemos es recibir lo que necesitamos prácticamente en el momento en el que lo necesitamos para ser mucho más eficientes. Entonces, la metodología Kanban se basa básicamente en que podamos estar realizando un flujo constante de trabajo y que podamos tener visualizado cuál es el trabajo que se está haciendo, quién lo está haciendo y que con esto también tengamos oportunidad de balancear las cargas de trabajo. Que eso es algo muy importante en todas las metodologías ágiles y que debemos estar llevando ahora a la práctica con el teletrabajo. Para el Kanban tenemos por un lado lo que son los pendientes. Aquí vamos a poner un ejemplo de un área de recursos humanos. Vamos a imaginar que los amarillos están asignados a la persona A,
los verdes son responsabilidad de otra persona y los morados son mi responsabilidad. Entonces, la idea es que de un solo golpe de vista podamos identificar cuáles son los trabajos pendientes y que adicionalmente sepamos quién es el responsable y quién tiene mayor carga de trabajo. Adicionalmente, la idea del Kanban es que vayamos generando un flujo de trabajo. Entonces, supongamos que vamos realizando algunas actividades o que empezamos a realizarlas y pasan de pendientes a estar en proceso. Al momento de que están en proceso, yo como líder del equipo sé en qué está trabajando la gente de mi equipo, cuáles son las cosas que no han hecho y puedo ofrecerles apoyo, asesoría o incluso redistribuir el trabajo. En un momento dado, también me permite anticiparme a situaciones o problemas que puedan hacer que no entreguemos a tiempo lo que teníamos comprometido con algún cliente, interno o externo. Y finalmente, conforme vamos terminando las tareas, vamos pasándolas a la columna determinadas. Ahora, la idea es que conforme van fluyendo las tarjetas, nosotros vayamos incrementando la carga de trabajo para que mantengamos un flujo constante. Este es el sistema pool, donde yo voy identificando que alguien ya terminó su trabajo e inmediatamente puedo añadirle una nueva tarjeta. Alguien que está cargado de trabajo puede ser que necesite apoyo de otro miembro del equipo. Y aquí también donde empezamos a encontrar estos cuellos de botella, es donde es tan importante que nosotros empecemos a brindarle al equipo la confianza y la oportunidad de ofrecer apoyo y de administrar el trabajo de manera autónoma. Si, por ejemplo, yo en este caso he terminado mi trabajo y veo que alguno de mis compañeros tiene problemas con algo donde yo puedo ayudarlo, parte de la filosofía es también que yo pueda acercarme o él pueda acercarse conmigo para que yo lo apoye a resolver algún tema que tenga pendiente, si es que yo todavía no tengo una actividad asignada. La idea de esto es que podamos mantener flujos constantes, pero que además vayamos redistribuyendo el trabajo alrededor de las prioridades. Porque también algo que sucede mucho en las organizaciones y nos pasa a todos, si yo termino de hacer algo importante, inmediatamente paso a otra actividad, que posiblemente no sea tan importante o tan crítica para el negocio. Yo voy a estar ocupado, posiblemente leyendo correos atrasados, posiblemente actualizando información, generando archivos, en fin, haciendo actividades que pueden tener cierto valor, pero en este momento no son críticas. Para poder trabajar en equipo de manera remota de forma efectiva, es muy importante que todos tengamos claridad en cuáles son estas actividades críticas para que en algún momento podamos ofrecer o solicitar ayuda sobre estas tareas críticas y que todos tengamos visibilidad de en qué estamos trabajando los miembros del equipo. El Scrum, comentábamos, es otra metodología ágil. Esta metodología es mucho más reciente y en realidad evoluciona a partir del Kanban. Incluso su tablero se llama tablero Kanban, aunque tiene un formato diferente. Y básicamente lo que hace es generar primero una lista de requisitos, que el lenguaje Scrum es el Product Backlog, donde lo primero que hacemos, y esto es muy interesante de esta metodología, es reunir una historia donde el equipo de Scrum le pregunta a los clientes cómo quieres vivenciar tú el producto que yo te voy a entregar. Y a partir de esa historia se identifican todos los requerimientos del producto. Y aquí en particular, el tema que me gustaría enfatizar es contar una historia de cómo quiero vivir el producto. Porque en esa narrativa van a aparecer una cantidad de cosas
que probablemente la persona que nos está solicitando el servicio, que nos está pidiendo la actividad, no tenía visualizadas como un requerimiento, pero en realidad, cuando él empieza a narrar la historia de cómo quiere usar, cómo quiere recibir, cómo quiere vivir la experiencia de lo que nosotros le vamos a entregar, en ese momento podemos darnos cuenta de todos estos detalles finos que no habíamos observado. A partir de la lista de requisitos, ahora sí, generamos los pendientes y básicamente de aquí en adelante el tablero Scrum se mueve de manera muy similar al tablero Kanban. Los pendientes los paso a proceso, los asigno a una persona y normalmente se añaden otros elementos, como por ejemplo poner a prueba o autorizar antes de darlo por hecho o por realizado, y hay una columna adicional que se puede adicionar donde yo pongo todo aquello que está detenido. ¿Por qué? Porque a veces dentro del flujo voy a encontrar que en esta semana hay cosas que ya no podemos realizar y que tienen un impedimento especial donde necesitamos apoyo de otra jerarquía dentro de la organización, de una persona externa o de recursos que no tenemos. En detenidos es donde vamos a tener precisamente todas estas cuestiones que no podemos resolver nosotros y necesitamos ayuda. Ahora, algo muy valioso del Scrum y que quiero enfatizar también son los rituales, y más que platicarles exactamente los rituales del Scrum, porque efectivamente dicen los técnicos de Scrum que si no se sigue Scrum al 100% ya no es Scrum, pero yo creo que de aquí lo importante es tomar las cosas que son más valiosas y que podemos aplicar no solo a la programación de software, sino a cualquier tipo de proyecto. Y de los rituales son dos que yo creo que son sumamente importantes. El primero es la junta diaria de Scrum. ¿Esto qué significa? Que todos los días dedicamos 5 minutos en equipo a revisar nuestro tablero. Ese es el primer ritual y es sumamente importante porque es en ese momento en que todos nos enteramos qué fue lo que pasó el día de ayer, qué fue lo que pudimos avanzar, y es donde también yo tengo esa oportunidad de levantar la mano y decir, señores, tengo un problema, necesito ayuda, o de levantar la mano y decir, señores, ya me quedé sin chamba, ¿quién necesita que le ayude en algo? Adicionalmente, nos da la oportunidad de ver el avance del proyecto, y esto también, hablando un poquito de la motivación del equipo, nos va dando la sensación de que estamos avanzando. Y en cuanto al tema de objetivos, nos ayuda a centrarnos nuevamente en lo que es crucialmente importante. Por otro lado, tenemos lo que es la reunión al final del periodo, que normalmente se hace al final de la semana, para revisar los principales aprendizajes que tuvimos, para revisar los entregables que vamos a realizar esta semana y para retroalimentarnos sobre el proceso, para retroalimentarnos sobre nuestra comunicación y ver qué es lo que necesitamos mejorar la semana entrante. Esta reunión semanal, evidentemente, es una reunión también de rendición de cuentas, igual que la rendición diaria, pero en esta rendición semanal se profundiza más, se asumen compromisos y se planea el trabajo de la semana entrante. Si nos damos cuenta, esto casa mucho precisamente con otro tipo de metodologías donde tenemos que organizar nuestro trabajo diario en la mañana y cada semana planificar el trabajo de toda la semana. Yo creo que esa es una de las formas más eficientes y efectivas de organizar nuestro trabajo, y no solo a nivel personal, sino también a nivel de equipo. Entonces, estas reuniones semanales son muy importantes. Y en el trabajo remoto es muy importante que tengamos horarios y momentos, ya sea fijos o
que los vayamos moviendo a lo largo de la semana, pero que siempre, cada semana, nos aseguremos de tener una interacción con el equipo completo y que cada día tengamos pequeñas interacciones. Vamos a platicar ya un poquito más de esto en la práctica. Aquí, bueno, es el mismo flujo, como comentábamos, de los trabajos, ¿no? Voy pasando mis pendientes, voy viendo que tengo en proceso, ¿no? Y eventualmente, pues voy llevando a realizado lo que voy a hacer y a detenido lo que necesito ayuda, ¿no? Bien, les comento muy rápido, estoy viendo algunos comentarios. Un poquito la intención de los videos, digo, revisar qué es lo que nos llega a pasar a veces en una llamada, en una conference call o en una llamada grupal. Trip Crosby has joined the meeting. Beth? Has joined the meeting. Hello? Tyler? No, this is Beth from ICS. Oh, hey, Beth. How are you doing? Oh, good. Yeah. Just making it, you know. Tyler? Has joined the meeting. All right, well, this is Trip. Who's here? Tyler's here. Beth's here. Okay, the purpose of today's meeting is to discuss the... Yeah, I'll be able to do it in like 30 minutes. John? Has joined the meeting. Hi, John. Hi. I was just trying to go over the purpose of today's meeting, which is to discuss the Tyler? Has joined the meeting. Sorry, guys, I got cut off. Is Paul here? Send him an invite. Put in your access code. No, that's your PIN number. It should be a 9-digit number. Try pressing the pound key. Paul. Has joined the meeting. Any questions before we move on? Yes, this is Beth. What's our best plan of attack for the second quarter? I Question think what actually... we should do. Oh, Go ahead. Oh, well, I think Well, what we should do it is actually really depends on diversify. how you look at it, No, 'cause and the really re- come. Go ahead. Go ahead. I think Given what we- sales, what we we're at really- a... I think Let me just say that... Okay. That's a great graph, John. Tyler? Well, my main concern with the projections from last year was that they're just insufficient. I mean, they're not even taking into account. Did we lose Tyler again? Hello? John, are you guys taking distributions? John? Oh, my bad. I was on mute. Let me start over. So I've prepared a presentation. I'm sharing it with all of you. You should be able to see it on your screen right now. Got it. I don't see a link anywhere. It says I need to download a plugin. We are all using Macs, I'm assuming. Yeah. How can you? Financials are looking great. Paul, do you have any comments on staffing? I was thinking about that because we get a few more contractor types in. Hold on, I'm sorry. Rex, get down! I don't know. I feel like when I looked at the numbers last quarter, that you couldn't really tell a huge difference. So if we were to really tighten that up, then I... To me, staffing is a huge What is that? Is that me? Is that me? It's not me, I don't think. I just want to go over a couple of details as we move into our next section here. We got 3 new departments coming on board. I'm breaking up a little bit, guys. By the end of Q3. We're having to So a dead I need spot. everyone to give me detailed evaluations each Sorry, month guys. so that we know. That's it, guys. Beth, you'll send out a recap email that could have basically taken the place of this whole meeting, correct? Yep, always do. Yeah, thanks for doing that, Beth. Dave, you been here the whole time? Yeah. Huh. Well, thanks everyone once again. Oh, one more. Bien. Un poquito lo que tratamos de ilustrar con el video es que a veces tendemos a abusar de algunas tecnologías. En el caso particular de las audioconferencias, algo que nosotros hemos observado es que es mucho más eficiente el poder tener una videoconferencia que una audioconferencia,
Y en este caso, nuestra primera recomendación es siempre hacer el esfuerzo por tener reuniones en video, programadas y regulares, en vez de estar generando audioconferencias a lo largo del día. Genera mucho mayor oportunidad el podernos ver cara a cara para comunicarnos mejor, para sentir un poco pues todo el lenguaje no verbal, que es mucho más rico que nada más el lenguaje verbal. Y adicionalmente nos permite presentar imágenes, compartir documentos. Entonces, una primera recomendación es esto, tratar de hacer cambiar las audioconferencias por videoconferencias, y ahorita vamos a platicar un poquito más también respecto de la frecuencia de las mismas. Otro tema importante en cuanto a comunicación es privilegiar lo que sea urgente a través del teléfono de forma directa, lo que no sea urgente a través de videoconferencias programadas, y tratar de estar siempre lo más cerca a nivel personal de nuestro equipo que de forma impersonal. De forma impersonal y de forma no urgente, tenemos precisamente pues el correo electrónico, que nos puede ayudar en muchas ocasiones, sobre todo cuando tenemos que enviar documentos, cuando necesitamos tener la prueba de que hicimos o dijimos algo, y en un momento dado, urgente e impersonal, pues tenemos el sistema de mensajería a través de los teléfonos celulares. Sin embargo, hablando de frecuencia, nuestra recomendación es cuando tengamos algo urgente, siempre hagámoslo personal y de preferencia por teléfono. Cuando no sea urgente, busquemos vernos cara a cara, porque nuevamente, como estamos hablando ya de situaciones donde va a ser muy difícil tener el contacto físico, pues privilegiemos precisamente estas reuniones donde podamos vernos y leer nuestro lenguaje no verbal, y además poder compartir otra información. Entonces, esto es un poco la recomendación en cuanto al tema de comunicación. Y aquí algo que me gustaría mostrarles ahora adicional es que otra forma de comunicarnos de manera no urgente y aprovechando precisamente estas tecnologías es usar los tableros, ¿no? Voy a mostrarles yo un ejemplo de un tablero que nosotros usamos para que podamos discutir un poquito al respecto. Entonces, voy a cerrar un poco esta pantalla, esta otra, ¿no? Entonces, les comentaba yo, por ejemplo, de algún software la semana pasada. Está Asana y está Trello, que nos permite tener tableros de Scrum o tableros de Kanban. Y la idea del tablero es la siguiente. Yo normalmente en Asana o en cualquier otro sistema, lo que voy a buscar es tener mis proyectos a la mano, ¿ok? Conforme yo voy desarrollando un proyecto, que puede ser a partir de una actividad le puedo incluir subactividades, y entonces ya la puedo convertir en un proyecto. Por ejemplo, en el caso de los webinars que estamos viendo ahorita, ¿qué hacemos, ¿no? Aquí yo estoy utilizando un tablero Kanban donde solo tenemos tareas pendientes, en progreso y listo, pero este tablero se comparte en tiempo real con todo el equipo. Y aquí es donde precisamente los tableros entran justamente en el centro de ese diagrama, donde tenemos llamadas telefónicas, donde tenemos correos, donde tenemos WhatsApp, donde tenemos teleconferencias, porque finalmente estos son documentos vivos donde todos podemos colaborar, y nuevamente, según las metodologías ágiles, tenemos una idea muy clara de qué está haciendo cada persona. Conforme yo voy realizando mis tareas, pues puedo irlas pasando a realizadas o puedo mandar mensajes directamente.
Cada una de estas actividades, por ejemplo, vamos a suponer que yo para definir los temas requiera realizar otra serie de tareas. Yo puedo ir agregando subtareas, ¿no?, a un tema, pero adicionalmente este tema puede convertirse en un proyecto y Trello, parte de lo que me ofrece una vez que tengo subtareas dentro de una tarea, es el convertir esa tarea en un proyecto diferente y administrarlo de manera independiente. Todos los proyectos, como sabemos, tienen una fecha límite y por eso les hablaba de las actividades cotidianas que podemos partir en pequeños mini proyectos, como es el caso del reclutamiento. Cada búsqueda puede ser considerada un microproyecto que se puede administrar con metodologías ágiles. Aquí, por ejemplo, yo todo lo que voy comentando le llega a todos los miembros del equipo que incluyo y adicionalmente puedo incluir algún material que me interesa que todos tengamos a la mano. Entonces, por ejemplo, hay tareas donde nosotros vamos realizando, incluyendo material gráfico, documentos, y la ventaja es que solo las personas que yo vaya incluyendo tienen acceso a esta información. En general, particularmente Trello y en este caso Asana, son sistemas muy seguros donde la información está segura, a lo mismo que en Google. Ahorita hemos revisado algunos temas en Zoom y de hecho es parte también de lo que estamos analizando. Y otra cuestión aquí interesante es, por ejemplo, cómo me permite administrar yo mi propio trabajo. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a mis tareas, me va presentando cuáles son las tareas que yo tengo que realizar, cuáles tengo que hacer el día de hoy, cuáles tengo con próximo vencimiento o cuáles son las que tengo que realizar más tarde. Y cada una de las tareas puede tener aquí su fecha de entrega y con esto, yo en la mañana, lo primero que hago es revisar qué es lo que tengo pendiente y puedo comenzar a manejar mejor mi agenda. Si alguien de mi equipo o mi jefe me asigna una tarea, va a aparecer automáticamente en asignada recientemente. Entonces, esto también nos permite ayudar a generar una delegación de tareas o actividades dentro de un proyecto que le permita a todos los interesados estar enterados de qué tareas se están asignando, para qué fechas se están asignando y también cuál es el proyecto y cuál es la importancia que tiene esa tarea. Si nos vamos, por ejemplo, aquí podemos ver que hay varias prioridades altas. Si nos vamos a este otro proyecto, podemos verlo en formato de lista. Y aquí, otra vez, cada una de las tareas que hemos realizado, que está en progreso, podemos asignarle una prioridad. Y con eso yo también le voy dando una señal muy clara al equipo de en qué es en lo más importante, en lo que nos tenemos que concentrar para tratar de resolverlo el día de hoy. En todo esto, algo que se recomienda adicional y que comentábamos el lunes pasado, hay que tratar de que las tareas que estamos asignando puedan realizarse dentro de un solo día de trabajo y de preferencia en un horario reducido. Entonces, a veces es mejor partir en muchas pequeñas tareas, una tarea muy grande, para que podamos ir viendo el avance precisamente en esa tarea y que podamos también incorporar otros rituales de productividad como trabajar 40, 50 minutos de corrido y luego tener pausas activas para también pues, prevenir algunas enfermedades o algunas cuestiones de salud que también nos van a afectar. Entonces, partir las tareas es muy importante en la medida en que podamos realizar tareas más pequeñas.
esto siempre pues, es recomendable. Si yo ya tengo una tarea, bueno, pues puedo duplicar esa tarea y al duplicar la tarea puedo configurar puedo partirla en diferentes fases. Bien, entonces, hablando precisamente de todo esto, de la información y la colaboración, pues muy importante es primero que tengamos algún receptorio de documentos. En el caso de Google, Google es muy seguro. Nosotros lo hemos usado durante muchos años, tanto lo usábamos en la empresa donde yo laboraba, en la versión empresarial, como en las versiones personales. La verdad, nunca hemos tenido problemas de brechas de seguridad con Google. Al contrario, nos ha dado un muy buen control de quién accede a qué archivo, en qué momento lo accedió, quién actualizó algún archivo. Y hay una función que les comentaba también, que es la copia de seguridad y sincronización, que me permite tener la información de mi drive dentro de mi disco duro, y con esto yo garantizo que si no hay internet, pues puedo seguir trabajando en los documentos, y cuando tengo internet se actualiza automáticamente. Otra cuestión importante, bueno, pues son precisamente todos los documentos compartidos, como los de Google. Ahora ya también hay la posibilidad de hacerlo con Microsoft. Hay una suscripción de Microsoft que permite generar documentos colaborativos, y precisamente la idea de tener documentos colaborativos pues es que podamos trabajar en tiempo real con precisamente un mismo documento. Ahorita, bueno, no tengo a nadie conectado, pero, por ejemplo, yo podría estar trabajando en esta presentación al mismo tiempo que uno de mis colaboradores, y la colaboración de cada uno de nosotros aparecería con un identificador de nuestro nombre. Entonces, esto también nos ayuda mucho el empezar a realizar algunos documentos colaborativos, porque así ya dejamos de tener la versión 2, la versión 3, la versión 4 de un documento, y esto también pues, nos permite ser mucho más ágiles. Aquí, bueno, pues es un ejemplo de los tableros Kanban a través de la herramienta de Trello, y la herramienta que les acabo de mostrar, que es Asana, que en realidad como herramienta incorpora los tableros de Trello y les da algunas otras funcionalidades. La realidad es que yo recomiendo más Asana que Trello, ahora que hemos empezado a migrar ya de Trello a Asana. Creo que es una herramienta que puede ofrecerles una mejor funcionalidad para manejar equipos remotos. Y la frecuencia, esto es algo muy importante, retomando el tema anterior, nada más recordar que los tableros tenemos que mantenerlos actualizados diario. No importa dónde hagamos el tablero, incluso puede ser un tablero físico en las oficinas, los que siguen trabajando en oficinas físicas, pero el tema del tablero es que se actualice todos los días. Si tenemos el tablero actualizado todos los días, podemos incluso bajar la aplicación en el celular y actualizarlo al momento. Vamos a estar retroalimentando a nuestro equipo sobre el flujo precisamente de trabajo, ¿no? Mantenernos comunicados por WhatsApp, yo creo que es una herramienta muy práctica si la usamos correctamente. Yo creo que el WhatsApp nos puede ayudar a tener información concreta, directa, rápida y al momento. Hablar por teléfono no reemplaza el WhatsApp, perdón, el WhatsApp no reemplaza hablar por teléfono. Cuando tengamos un tema importante, siempre la recomendación es hagamos una llamada telefónica. Los temas importantes vale la pena que tengamos una noción del tono de voz, por lo menos, de la otra persona, y que además tengamos esa oportunidad de réplica inmediata que nos da el teléfono, que no nos da el WhatsApp. Además de que muchas veces lo que se escribe se puede interpretar de muchas más maneras que lo que estamos escuchando por teléfono. Entonces, las cuestiones que sean realmente importantes, no las dejen por mensajes. La recomendación es vayan directamente a una llamada telefónica.
El correo electrónico, les recomiendo que no lo utilicemos como un sistema de mensajería, que no lo utilicemos como un receptorio de información, que no lo utilicemos como una sustitución del teléfono. El correo electrónico, la recomendación es usémoslo solo para enviar documentación, para comunicación formal, para cuestiones que no sean urgentes, pero que sean importantes. El correo electrónico, si lo usamos bien, nos va a ayudar a disminuir mucho el estrés, pero si nosotros le exigimos a nuestro equipo que esté constantemente pendiente del correo, vamos a generar mucha inefectividad en el equipo. Para eso sería mejor mandar un mensaje por WhatsApp y para algo urgente e importante, una llamada telefónica. Para lo que necesito que todo el mundo se entere, es mucho más práctico tenerlo en el tablero, sobre todo si es realmente importante. Y en la medida en que el correo electrónico lo usemos menos para reemplazar estas tres funciones, vamos a ser mucho más eficientes. Otra recomendación importante, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, mantengan contacto visual con su equipo de trabajo, no solo en equipo, sino 1 a 1. Es muy importante que nuestro equipo de trabajo, cuando ya no tenemos el contacto físico, tenga oportunidad de platicar, de expresar, incluso que generemos espacios donde podamos platicar de cuestiones triviales más allá del trabajo para que sigamos fomentando la confianza y, sobre todo, pues que nos mantengamos en ese contacto humano tan importante que debemos de reforzar, sobre todo de manera hasta programada, muy consciente y dedicada cuando hay pues toda la distancia que existe ahorita entre nosotros. Entonces, si es necesario y como es una cuestión importante, agenden llamadas, videollamadas con su equipo de trabajo, en horarios específicos para que puedan tener comunicación 1 a 1 con ellos, no solo con todo el equipo. Y, por supuesto, generen videollamadas de equipo para que puedan tener rendición de cuentas, para que puedan revisar el avance semanal, para que puedan tener reuniones incluso de integración o reuniones de creatividad a través de los medios digitales. Es muy posible, por ejemplo, aplicar la técnica de los 6 sombreros para pensar en una sesión virtual. Y eso también puede ser para aquellos que manejan 6 sombreros para pensar. El hacer una sesión virtual puede ser algo muy práctico. Dentro de la misma sesión virtual podemos tener la lluvia de ideas. Dentro de la misma sesión virtual podemos votar las mejores ideas. Dentro de la sesión virtual podemos hacer un barómetro. Dentro de la sesión virtual podemos presentar imágenes para tener una sesión de creatividad. En fin, la realidad es que tenemos que acomodar dentro de la agenda, dentro del tiempo que tenemos disponible en la semana, sesiones grupales. Y si necesitan más ideas sobre cómo manejar sus sesiones, con mucho gusto pueden escribirnos y nos dará mucho gusto compartirles ideas y buenas prácticas. Por último, tenemos los principales retos que vamos a enfrentar ahora con la distancia. Por un lado, es muy importante para que podamos aplicar una metodología ágil y trabajar de manera remota con nuestro equipo de trabajo, que adaptemos nuestro liderazgo. El nuevo liderazgo que se está requiriendo es más un liderazgo visionario, es más un liderazgo empoderador, es más un liderazgo que facilite y precisamente que dé herramientas al equipo de trabajo y ya no un liderazgo de seguimiento y control como acostumbrábamos antes. Es necesario que empecemos a cambiar nuestro paradigma de liderazgo, que le demos más confianza a los equipos, que seamos más claros a la hora de definir objetivos y que trabajemos precisamente en pequeños proyectos, que permitamos que la gente dirija esos proyectos
Y en esas reuniones que a nosotros sí nos toca como líderes programar, darle oportunidad a todos los miembros del equipo de hacer el accountability, de dar cuenta de qué fue lo que hicieron, qué es lo que van a hacer y qué necesitan. Es muy importante también que adaptemos precisamente pues, las estrategias para trabajar con el resto del equipo. Y también esto es un reto porque ahora, precisamente con la distancia, pues vamos a tener que estar buscando nuevas herramientas. Las herramientas que nosotros les presentamos aquí y que estamos utilizando, como el Zoom, como el Google Documents, en fin, son nada más una pequeñísima porción de toda la cantidad de herramientas que hay disponibles en línea. Entonces, también sería muy interesante que como líderes le dediquemos cierto tiempo a explorar estas herramientas, a compartirlas con el equipo y dedicarle un poco más de tiempo a pensar en cómo mejorar los flujos de trabajo y menos a controlar lo que está haciendo nuestro equipo de trabajo. En la medida en que logremos hacer eso, vamos a mejorar nuestro estilo de liderazgo y seguramente vamos a tener muchos mejores resultados por parte de nuestro equipo de trabajo. Otra recomendación adicional es para que los equipos ágiles funcionen, eventualmente yo tendré que ceder el liderazgo de algunos proyectos e integrarme como parte del equipo. Entonces, también tener esa humildad, esa capacidad para decidir que otra persona sea la que tome la batuta y yo asumir mi rol de colaborador es también muy importante. Entonces, pues estos son los retos que estamos enfrentando y vamos a abrir la discusión de estos últimos 5 minutos para ver si tienen ustedes algún comentario, alguna duda o quieren compartirnos un poquito su experiencia. Los micrófonos están disponibles, solo tienen que ponerle en su pantalla, activar micrófono si quieren participar, levantar la mano o oprimir la tecla de espacio para activar momentáneamente el micrófono mientras la mantienen oprimida. Inicio rápido con una pregunta de Rafael. Dice, ¿cómo relacionas los proyectos rápidos con los objetivos superiores de la organización? Los proyectos rápidos, Rafa, tienen que venir alineados a estos objetivos superiores de la organización. La dirección, la alta dirección, tendrá que definir cuáles son las prioridades en las que tenemos que trabajar y estos proyectos rápidos pues tienen que ayudar a que logremos la misión, la visión, los objetivos del departamento y la idea es precisamente eso, que sea parte de ese cascadeo, de ese despliegue de los objetivos, la definición o la asignación de estos proyectos rápidos. Bien, ¿alguien que quiera subir alguna pregunta o abrir su micrófono? Ok, a ver, Leo. Tenemos aquí a Esteban Villarreal, ok. Muchas gracias a ustedes también por su tiempo, Esteban. Gonzalo Marín dice, me gustaría hacer un ejemplo de Scrum más práctico y paso a paso. Ok, Gonzalo. Un poquito por el tiempo, no nos da tiempo de hacer un proyecto completo, necesitaríamos un espacio un poquito más grande, pero si hay el interés, podemos programar una sesión más larga para trabajar un proyecto completo e incluso aprender a utilizar mejor las herramientas digitales. Marité dice, muchas gracias, me quedé con dudas, voy a ver un par de tutoriales y práctica, podríamos lograrlo, ok, Marité, gracias también, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, les agradecemos mucho su presencia, les recuerdo, durante esta semana vamos a continuar con otros webinars, vamos a tener en esta semana,
tenemos responsabilidades del manager en la actualidad. Ese lo va a impartir Rafael Santana el día de mañana, igual a las 10 de la mañana. Luego, Reinvéntate Hoy para los retos de mañana va a ser el tema del miércoles con Leonardo Tejeda. El tema 9 nos lo dará Mari Picasso. Será buenas prácticas de comunicación corporativa en situaciones de crisis. Y por último, el viernes volveremos a vernos con el tema de evaluación y selección del talento a distancia. Olivia, muchas gracias también a ustedes. Si tienen interés en que ahondemos más en alguno de estos temas o hagamos un webinar más largo, con muchísimo gusto pueden contactarnos en la página de internet. Vienen todos nuestros datos, donde también nos pueden dejar mensaje y con mucho gusto estamos dispuestos a seguir ofreciendo webinars para pues el desarrollo del talento. Les agradecemos mucho su presencia y esperamos verlos por aquí el día de mañana. Que tengan una excelente semana y hasta luego.